bienvenidos al podcast de Soma. En cada episodio encontrarás información sobre las condiciones relacionadas con problemas de movilidad a través de entrevistas, relatos y pláticas con expertos con la finalidad de conocer más acerca del significado de vivir con enfermedades como el Parkinson, temblores, distonías o ataxias, y ampliar las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas que las presentan. Este es un espacio para conectar, conocer y ayudar. Síguenos y ayuda a Soma a compartir esta información y así contribuir a crear conciencia y visualizar a las personas con esta problemática. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Soma, el podcast de la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales, que tiene por objetivo informar, difundir y concientizar a las personas sobre condiciones que dan trastornos del movimiento. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante sobre una de las entidades que dan parkinsonismo, una enfermedad degenerativa que vale la pena profundizar. Y para eso tenemos un invitado especial afiliado a Soma, el doctor Yamil Matuk Pérez, especialista en neurología y trastornos del movimiento, que actualmente se encuentra laborando en el Hospital Ángeles Centro Sur de la ciudad de Querétaro, en su centro Parkinson Care. Él es profesor de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y es investigador de la Liga Mexicana de Investigadores en Enfermedad de Parkinson. Yamil, bienvenido a este podcast. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias, es un honor para mí y muchas gracias también a Soma por la invitación a este podcast. Al contrario, gracias por tenerte. Bien, entrando en materia, ¿qué es la parálisis supranuclear progresiva? Sí, Rubén. Bueno, pues la parálisis supranuclear progresiva es una enfermedad neurodegenerativa. Forma parte de este grupo de enfermedades neurodegenerativas, entre las que precisamente está la enfermedad de Parkinson. La parálisis supranuclear progresiva es una enfermedad que se caracteriza también por trastornos del movimiento. Estamos generalmente muy acostumbrados a que cuando hablamos de trastornos del movimiento, enfermedades degenerativas y precisamente lentitud en los movimientos o rigidez, pues siempre estamos muy acostumbrados a pensar en Parkinson. Hasta los propios pacientes piensan en Parkinson. Pues bueno, esta es una enfermedad, siempre les comento a los pacientes, que se parece mucho al Parkinson, tanto así que su presentación o sus síntomas de base, pues llevan o suman un síndrome que es conocido para nosotros los neurólogos, al que le llamamos parkinsonismo. Esta enfermedad cursa con rigidez, con lentitud en los movimientos, con inestabilidad postural, que son síntomas muy parecidos al Parkinson y por lo tanto se dice que cursa con un parkinsonismo. La diferencia está en que, a pesar de tener estos síntomas tan parecidos, pues es una enfermedad degenerativa por otro tipo de proteínas que se acumulan en el cerebro. En este caso es una proteína que se llama tau y es una enfermedad que es un poco más agresiva con sus síntomas y su progresión que la enfermedad de Parkinson. Así es, una de las entidades neurodegenerativas más importantes que vemos, si bien no tan común, tal vez 10 veces menos común que la enfermedad de Parkinson. De todas maneras, la parálisis supranuclear progresiva causa una problemática importante. ¿Qué tan frecuente es esta entidad en el contexto de los parkinsonismos y lo que llamamos como grupo parkinsonismos atípicos, Javier? Sí, pues dentro del grupo de los parkinsonismos atípicos, pues tenemos pues 4 muy grandes que podríamos
a lo mejor dar a conocer o platicar en este podcast, ¿no? Que está precisamente la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia de múltiples sistemas, la degeneración corticobasal y la demencia por cuerpos de Lewy. Y hay otros, pero a lo mejor podríamos hablar de estos en el sentido de hablar un poquito de la epidemiología. Se dice que la parálisis supranuclear progresiva podría ser la más frecuente de estos parkinsonismos atípicos. Y se dice, hay algo de información en la literatura, es una enfermedad rara en el sentido que no es tan frecuente y por lo tanto la literatura que tenemos sobre epidemiología no es tan vasta, por ejemplo, como en la enfermedad de Parkinson. Pero se dice que entre 1 o 2 personas, hasta 6 personas por 100,000 habitantes pueden tener o presentar parálisis supranuclear progresiva. Yamil, ¿y cuál es la edad de presentación más frecuente de esta entidad? ¿Es igual que Parkinson? ¿Es igual que el resto de los parkinsonismos atípicos? Pues se comenta que arriba de los 65 años puede el paciente o puede alguien presentar parálisis supranuclear progresiva. Llama la atención aquí en esta enfermedad, pues que es una enfermedad que se puede presentar, se dice que hasta una década después desde el punto de vista epidemiológico, digamos en pacientes un poco más grandes, en pacientes con Parkinson a partir de los 60 y tenemos pacientes con Parkinson juvenil, por ejemplo. En la parálisis supranuclear progresiva pueden ser pacientes un poco mayores y se habla de un predominio, aunque no está 100% demostrado, pero se dice que puede predominar un poquito más en varones. Esa es, digamos, la edad de presentación. Así es, el grupo, los parkinsonismos atípicos representan cerca del 15% de todos los parkinsonismos y estas entidades, aunque bien lo dices, raras, ocupan un lugar preponderante sobre todo por el pronóstico que implican. Son enfermedades con una progresión rápida, con síntomas que desafortunadamente no responden igual como lo hace la mayoría de los pacientes con Parkinson, y esto lo vamos a tocar aquí más adelante. ¿Cuál es la presentación clínica más típica de las personas que padecen parálisis supranuclear progresiva? Sí, Rubén. Fíjate, sumando, antes de contestar esta pregunta, sumando un poquito a la epidemiología y a las preguntas, lo que aterrizamos ahorita sobre esta pregunta, fíjate, hay algunos estudios, hay un estudio, por ejemplo, en Rochester de 540 casos, 542 casos. Efectivamente, bueno, pues casi prácticamente la mitad de estos casos de parkinsonismos pues fueron solamente por enfermedad de Parkinson. El resto se repartieron entre el resto de los parkinsonismos y sí, parálisis supranuclear progresiva entre el 15 y 16% de estos pacientes. Y hablando de la presentación clínica típica, pues antes que nada, pues obviamente los pacientes presentan un parkinsonismo. Y como dijimos en un inicio, el parkinsonismo se caracteriza por rigidez, inestabilidad postural y lentitud en los movimientos. Y además de estos, se suman algunos otros síntomas que empiezan a hacer ya una diferencia con la enfermedad de Parkinson. Uno de los síntomas característicos clásicos de esta enfermedad son las caídas tempranas. O sea, los pacientes se caen mucho antes de lo que un paciente con Parkinson podría empezar a caerse, por decirlo de esa manera. Los pacientes con Parkinson también presentan inestabilidad postural, pero mucho más tarde. De hecho, hay un corte por ahí en la literatura que habla de que en los pacientes con parkinsonismo por parálisis supranuclear progresiva, las caídas inician entre la semana 16 y 17. Digamos, es muy temprano. En los pacientes con Parkinson podría haber una caída o empezar a caerse, por decirlo de esa forma, por la inestabilidad postural hasta la semana 104 o 105. Digamos, no es que tenga un reloj o un calendario las caídas, pero sí con esto destacamos, con este tipo de estudios, que efectivamente es una enfermedad
que presenta pues caídas mucho más temprano. Son pacientes que por lo tanto están rígidos, lentos, y además de esto tienen una inestabilidad postural en la que empiezan a caerse, y los familiares de los pacientes generalmente nos visitan por esta lentitud en los movimientos, esta rigidez, pero también porque les llama la atención que sus familiares se empiezan a caer. Dicen, doctor, se cae 4 o 5 veces por semana. Estas caídas obviamente los llevan a tener pues traumas craneales, fracturas de la costilla, de la clavícula, de una muñeca, etc. Digamos, otro de sus sellos clínicos, por decirlo de esa forma, pues son los trastornos de los movimientos oculares, que si bien tal vez no son síntomas que puedan ver los familiares o los propios pacientes, sí nosotros en la consulta los exploramos y son generalmente muy evidentes. ¿Y cuáles son estos? Pues bueno, básicamente el más importante es la dificultad que tienen los pacientes a los movimientos de los ojos hacia arriba y hacia abajo, sobre todo hacia abajo. Es una parálisis de la mirada supranuclear, le llamamos nosotros, pero que, digamos, podemos definirlo como una dificultad para mover los ojos hacia abajo. El paciente con la cabeza derechita le dice uno, a ver, por favor, vea aquí abajo o siga mi dedo, y le es prácticamente imposible bajar los ojos o bajar la mirada, si pudiéramos decirlo de esa forma. Algunos otros síntomas que tenemos en estos pacientes y que también son prácticamente un sello e insisto, hacen la diferencia con enfermedad de Parkinson, es que este parkinsonismo del que hablábamos hace rato es un parkinsonismo simétrico. Los pacientes con enfermedad de Parkinson generalmente inician de un solo brazo o de una pierna, y después con el avance de la enfermedad pues van, digamos, como migrando estos síntomas a hacerse un poco más simétrico, aunque siempre predomina la asimetría. Los pacientes con parálisis supranuclear progresiva no, debutan con un parkinsonismo simétrico, y llama la atención porque en la enfermedad de Parkinson ofrecemos un tratamiento que se llama levodopa. Los pacientes con parálisis supranuclear progresiva no tienen una respuesta a levodopa como la tendrían los pacientes con enfermedad de Parkinson. Quiero decir, los pacientes con Parkinson les damos la levodopa y mejoran muchísimo los síntomas de rigidez, inestabilidad postural y sobre todo de lentitud de sus movimientos. En el caso de los pacientes con parálisis supranuclear progresiva no es así. Podrían tener una respuesta sutil o leve en los primeros meses de la enfermedad, pero generalmente no tienen una buena respuesta. Otro de los síntomas que tienen nuestros pacientes con parálisis supranuclear progresiva es que llegan a tener algunos trastornos de deterioro cognitivo, y lo tienen, digamos, temprano. ¿Sí? Son pacientes que pueden tener depresión, que pueden tener apatía, que pueden tener incontinencia emocional. Son pacientes que de pronto hacen una risa muy exagerada, sin parar y a veces sin ningún motivo, o un llanto incontrolable, así de pronto súbito, ¿no? Sin ningún motivo. Llegan a tener también dificultad para deglutir, dificultad para hablar. Tienen un habla muy peculiar. Hablan como tartamudeando y de una forma como monótona, con un tono que no tiene, digamos, vamos a llamarlo así, una acentuación o un cambio en el tono o en la fuerza o en el ritmo del lenguaje, de la palabra o de lo que están diciendo los pacientes, y se escucha así monótono y con un tartamudeo muy peculiar. Y pues por último podría yo decir que son pacientes que tienen una cara, decimos nosotros, una facie muy característica, como si estuvieran asombrados, porque hacen contractura de los músculos de la cara, y esta contractura hace que parezcan que están como asustados o asombrados.
y pues son las características a lo mejor que podríamos determinar como principales en los pacientes, aparte de que hay otras que a lo mejor podríamos hablar un poquito más profundo de ellas, pero generalmente estas son las características principales. Así es, muchas gracias. Las alteraciones en los movimientos oculares son quizá la característica fundamental que nos permite diferenciar de otros parkinsonismos degenerativos a estos enfermos. Es común en la consulta que lleguen con lentes oscuros porque si no se lastiman con la luz o frecuentemente cierran los párpados y les es difícil volver a abrirlos y por eso se protegen, ¿no? Es común también que una de las primeras manifestaciones sea no poder bajar escaleras. Al tener esta limitación para desviar los ojos hacia abajo, no pueden ver un campo visual completo y sobre todo hacia abajo, y les causa miedo para bajar, a veces para subir también, pues sobre todo para bajar escaleras o ver el plato completo cuando comen. Y entonces típicamente tienen dificultades para esto, ¿no? Sin embargo, esta es la forma más típica de presentación. Hay otras formas de presentar y algunas de ellas confluyen al último a esta manera de síndrome que llamamos Richardson. Así llamamos a la forma más típica de parálisis supranuclear progresiva, o como llamamos en neurología para simplificarlo PSP. ¿Nos podrías recordar alguno de estos subtipos de la enfermedad? Sí, Rubén, claro que sí. Fíjate que esta es una parte que se me hace a mí muy interesante de la enfermedad, cómo pueden, ahorita que decías esta palabra, de confluir también con otras características de otras enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, podríamos a lo mejor comentar, digamos, la forma de presentación de la PSP confluyendo con otras enfermedades. Por ejemplo, la PSP con degeneración corticobasal, la PSP con demencia frontotemporal, la PSP con asinesia pura de la marcha o congelamiento puro de la marcha, la PSP con esclerosis lateral amiotrófica. ¿A qué me refiero con estas formas diferentes de presentación? Bueno, tienen esta presentación que comentamos ahorita sobre PSP, algunas de ellas, y además se puede sumar, por ejemplo, una demencia con cambios de conducta, con agresividad, con cambios, digamos, dificultades para el control de los impulsos, con aumento, por ejemplo, de la libido de una forma que puede ser anormal o incómoda para quien lo rodea, por ejemplo, hablando de parálisis supranuclear progresiva con demencia frontotemporal. Por ejemplo, hay pacientes que inician, y esto dificulta mucho el diagnóstico de todos los compañeros neurólogos y médicos, por ejemplo, que inician solo con congelamiento puro de la marcha. Entonces son pacientes que lo que sucede es que ellos sienten que tienen los pies pegados al piso, se levantan de una silla y quieren arrancar y no pueden, les cuesta trabajo, y el resto de las manifestaciones pues en ese momento a lo mejor no están presentes, y esto es una parálisis supranuclear progresiva con congelamiento puro de la marcha, por ejemplo. También, por ejemplo, los pacientes que tienen una parálisis supranuclear progresiva combinado con una esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Esta enfermedad que tiene debilidad o se caracteriza por debilidad, fasciculaciones, dificultad para deglutir, atrofia de los músculos, sumado a las características de la parálisis supranuclear progresiva. No son tan frecuentes, como bien comentaste, como la variante Richardson, que es la más frecuente y es como en la que nos extendimos en signos y síntomas, pero también vale la pena tomar en cuenta estas diferentes formas de presentación. Así es. En medicina solemos ponernos un poco complejos a través de esto que llamamos criterios clínicos, y cada vez los criterios clínicos se vuelven menos clínicos. Tenemos otros marcadores de imagen o en sangre o neurofisiológicos
para establecer los diagnósticos, y esta no es la excepción para esta entidad, ¿no? La parálisis supranuclear progresiva también vale la pena puntualizarlo, aunque no vamos a debatir esto a profundidad sobre su origen, que es una enfermedad, como sucede con varias entidades degenerativas, que se relaciona con el acumulamiento anormal de proteínas que pierden su naturaleza y su función, muchas veces ganando una función inadecuada, se vuelven pegajosas y constituyen un problema para las neuronas, e inclusive de esa manera se pueden ir contagiando unas y otras en la progresión o en lo que produce la progresión de la enfermedad. En este caso, la parálisis supranuclear progresiva se relaciona con una proteína puntual, que es una proteína que está en todas las neuronas y más allá de las neuronas, que se relaciona con la comunicación entre ellas. Se llama proteína tau, y le llamamos a esta y otras entidades taupatías en medicina. No voy a profundizar más, pero vale la pena decirlo porque, como lo hablaremos más adelante, los tratamientos nuevos van enfocados en tratar de enfocarse en llevar a esta proteína a que no se acumule normalmente o en deshacerla, ¿no? Pero ya que hablamos un poco de la clasificación, hablamos de los subtipos del fenómeno clínico en sí, ¿cómo diagnosticamos a un paciente con parálisis supranuclear progresiva, Emil? Sí, Rubén, fíjate que es interesante esto también como lo comentas, porque la parálisis supranuclear progresiva, como muchas de las enfermedades neurológicas, sobre todo las enfermedades neurodegenerativas, pues tienen un diagnóstico francamente clínico. Tenemos mucho que explorar y preguntar para poder llegar con nuestros pacientes a los diagnósticos, porque hoy por hoy no tenemos un marcador como siempre lo esperamos. Yo le digo a los pacientes, con esta enfermedad y con otras, no tenemos un marcador como quisiéramos y como lo tenemos, por ejemplo, con influenza o con COVID, ¿no? Nos dan un raspadito en la nariz, se estudia y en 30 minutos ya sabemos si es positivo o negativo para eso, ¿verdad? En este caso no, aquí no hay cómo decir que alguien es positivo por una prueba para parálisis supranuclear progresiva. Entonces, ¿cuál es el método diagnóstico? Pues existen criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos han cambiado y tenemos una actualización que ya tiene algunos poquitos años, del 2017, y estos criterios que lo que tratan de hacer es como generar una certeza clínica para poder decir que alguien tiene parálisis supranuclear progresiva. Y cabe destacar que son criterios que se definen pues de la siguiente forma. Tenemos el criterio número 1, que es el más difícil de determinar, porque aquí efectivamente sí necesitamos agarrar un pedacito de cerebro y asomarnos con un método para ver si está la proteína tau ahí, pero pues eso no podemos hacerlo con nuestros pacientes. Entonces, pues el nivel de certeza que le sigue a esto es decir que alguien tiene parálisis supranuclear progresiva probable. Y este criterio clínico lo que nos pide es que se cumplan signos y síntomas de los que comentamos hace rato. Hay criterios clínicos principales, que son lo que hablábamos hace un rato, la dificultad para el movimiento de los ojitos hacia arriba y hacia abajo sobre todo, la inestabilidad postural con caídas espontáneas, tempranas, repetitivas, sobre todo desde el primer año, y pues el parkinsonismo, como lo comentamos en un inicio, simétrico y que sea de un predominio del tronco, o sea que esté rígido y lento, sobre todo quiero decirlo así, del tórax y del cuello, por si decirlo de alguna manera. Y son pacientes que también podrían tener ya estos síntomas de apatía, depresión,
¿sí? Ya algunos cambios en el lenguaje. Entonces, ahí podríamos considerar que tiene el paciente una parálisis supranuclear progresiva probable, y de tener dudas o querer más bien, podríamos decirlo así, un apoyo de gabinete, un apoyo de imagen o un apoyo de laboratorio, podríamos irnos a una resonancia magnética. Y hay signos que nos pueden apoyar en la resonancia magnética. Y el signo más frecuente, que la verdad es un signo que cuando lo ves ya no se te olvida nunca, es el signo del colibrí, que en una región del cerebro, si pudiéramos decirlo así, el tallo cerebral es como un edificio de 3 pisos. El primer piso, la planta baja, es el bulbo, el piso en medio, el que le sigue, es el puente, y después hasta arriba está el mesencéfalo. Bueno, pues este mesencéfalo se atrofia, se hace pequeño, por decirlo de una forma, y entonces adopta una forma como de un colibrí, porque hace como un piquito y una pancita, por decirlo de esa manera. Bueno, cuando tenemos los criterios clínicos comentados hace un rato, más este signo, hay un nivel de certeza alto. Se habla en la literatura de arriba del 86%. Entonces, bueno, esa es una forma. Y después, al final de estos criterios que decíamos en un inicio, el número 1, la PCP definida, después la PCP probable, que ya hablé de ella, y después, cuando a lo mejor no se cumplen todos estos criterios, pero se cumplen algunos, podríamos hablar de una PCP posible, en donde también las manifestaciones clínicas no son tan específicas. Hay congelamiento progresivo de la marcha, por ejemplo, el parkinsonismo simétrico, hay algún deterioro cognitivo, y en estos pacientes no se pediría, para que cumpla el criterio PCP posible, que tengan la parálisis, famosa parálisis supranuclear de la que hemos hablado ya varias veces, en donde los ojos no pueden subir o bajar de forma vertical. La imagen igual del signo del colibrí, por ejemplo, nos puede apoyar, aunque no es obligatoria, y siempre, bueno, nos queda un nivel de certeza menor, con la sospecha de que pueda efectivamente ser una parálisis supranuclear progresiva. Hoy por hoy, digamos, es la manera como tratamos de diagnosticar con un nivel de certeza alto a la PSP. Sí, estos criterios clínicos que se utilizan muchas veces de forma dinámica, ¿no? Es decir, requerimos en la evolución ir adquiriendo datos clínicos, datos de imagen, datos con otros soportes para ser más preciso en el diagnóstico. Y como pasa en la mayoría de estas entidades neurodegenerativas, no podemos tener un diagnóstico definitivo hasta no observar lo que sucede dentro del cerebro, y eso no se logra todavía en vivo. Pero sí estamos teniendo avances, ¿no? Estos llamados nuevos biomarcadores, como los estudios de imagen molecular, el PET, el SPECT, o estudios en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo, en el líquido espinal, que se puede obtener a través de un procedimiento que se llama punción lumbar, o ahora también pequeñas biopsias de la piel pueden hablarnos de cómo está esta proteína tau conformándose en estos tejidos, en estos lugares, y si encontramos datos de cambios en algunas de las células blanco de la enfermedad, empiezan a hacer estos marcadores precisos de forma en vida para el diagnóstico. Creo que es alentador el que empezamos a tener estos marcadores, la imagen, ahí ya le llamamos radiotrazadores, es decir, sustancias que se inyectan a través de la sangre y que en esta ocasión llegan al cerebro para pegarse a estas proteínas anómalas y decirnos cómo está conformado este acumulamiento en el cerebro. Y puede ser algo también que nos ayude a ser más precisos, y puede ejercer un diagnóstico más preciso, pero también un pronóstico, que eso es lo que buscamos. También, ¿cuál es, además de los signos y síntomas motores, los cognitivos, cuál es el tratamiento de inicio en estos pacientes
¿Y qué es lo que buscamos en parálisis supranuclear progresiva y su manejo? Sí, Rubén, fíjate que el tratamiento pues que hoy podemos ofrecer y digamos en el que nos apoyamos, lo primero que busca o lo que buscamos es que el paciente tenga la mejor calidad de vida, no nada más el paciente, sino el paciente y la familia. Número uno, buscamos que el paciente pueda tener control o mejoría de muchos de los síntomas que hemos comentado. Muchos otros a lo mejor no podemos tratarlos como quisiéramos, pero intentamos mejorar estos síntomas. Comentábamos hace un rato la levodopa. Generalmente son pacientes que no responden a levodopa. De pronto, yo creo que a todos nos ha sucedido. Les ofrecemos levodopa a los pacientes porque decía hace rato, estos criterios y esta forma de presentación son dinámicas. A veces iniciamos con levodopa, considerando que el paciente pueda tener un Parkinson. Queremos ver cómo responden a tratamiento. Ya dijimos, la respuesta no es muy buena. Pero a veces de pronto podemos dejar a lo mejor al paciente con un poquito de levodopa. Los primeros meses pueden sentirse un poquito mejor, menos rígidos, aunque insisto, no es el tratamiento. Buscamos que el paciente mejore síntomas, como por ejemplo depresión. Utilizamos antidepresivos, ansiedad, utilizamos ansiolíticos. Son pacientes que podemos o pueden llegar a tener algunos trastornos del movimiento que requieren la aplicación de toxina botulínica. Por ejemplo, algo que podríamos agregar a los movimientos oculares es que llegan a ser como algunos cambios, espasmos, digamos así, en el cierre de los párpados y algunos cambios que pueden interpretarse como si se les olvidara cómo abrir o cómo cerrar los ojos. En estos pacientes, por ejemplo, que hacen espasmo de los párpados, podemos llegar a utilizar toxina botulínica. Les va bien, les ayudamos a que los pacientitos no estén todo el tiempo con los ojos cerrados, de por sí ya con inestabilidad postural y con los ojos cerrados, pues bueno, les cuesta mucho trabajo. Una parte importante del tratamiento es que pedimos siempre, generalmente, que el paciente lleve a cabo rehabilitación. Nos ayuda mucho para la estabilidad postural, que mejoren estas condiciones de inestabilidad y las caídas, los cuidados de la familia, sensibilización a la familia para evitar las caídas de estos pacientes. También cabe destacar que en algún punto, en algún momento, los pacientes necesitarán terapia de lenguaje y terapia de deglución. Son pacientes que con el paso de los meses y de los años dejan de tener la misma capacidad para deglutir. Entonces, pues siempre apoyados por nutrición y por terapia de deglución, podemos llevar con buena calidad de vida al paciente, y en algún punto los pacientes pueden llegar a necesitar algunas otras terapias a lo mejor invasivas para poder alimentarlos, a lo mejor en un punto ya muy avanzado de la enfermedad. Y pues bueno, no sé si quieres agregar algo más, Rubén, sobre tratamiento. Creo que has tocado los puntos más importantes. El cuidado. Hay que también tener en cuenta que este problema cognitivo de muchos pacientes con parálisis supranuclear progresiva les hace a ellos mismos tomar riesgos innecesarios a pesar de la inestabilidad. Es común que se levanten de pronto sin tomar medidas para no caerse, y entonces ese cuidado especial que requiere de alguien, de aditamentos para que no sufra una caída y por ende una consecuencia como fractura, lo comentábamos bien al principio, creo que es fundamental. La rehabilitación física es un sí o sí. Estos pacientes requieren de cuidados, sobre todo en la deglución, lo tomaste en cuenta ya, en el habla, en el lenguaje, en el aspecto cognitivo, y la terapia farmacológica que usamos, muy parecida en Parkinson, la levodopa, mantadina, por ahí a veces algún relajante muscular como baclofeno o medicamentos para mejorar el rendimiento cognitivo. Estos tienen desgraciadamente no un alcance tan bueno. Aún así,
vale la pena, como sucede en otras enfermedades degenerativas, intentar estos tratamientos y conservar una combinación de ellos a dosis bajas para mantener lo que más nos preocupa, que es la calidad de vida y hacer menos pesada la carga en estos casos. Por ahí también vienen algunas cosas nuevas. ¿Qué nos podrías comentar acerca de lo que está viniendo para el tratamiento de los pacientes con parálisis supranuclear progresiva? Sí, yo espero y creo que todos esperamos que en el futuro no muy lejano, sino en los siguientes años ya tengamos alguna terapia dirigida que pudiéramos decir que es ya un tratamiento directo para la patología que ya conocemos en parálisis supranuclear progresiva. Comentábamos hace un rato sobre la proteína tau, esta proteína que se deposita en el cerebro. Digamos, lo dijiste muy bien hace rato, esa proteína está en todo el cuerpo, está en las neuronas y en otros lados, pero puede enfermarse, por decirlo de esa forma. Y entonces tenemos en el cerebro de los pacientes con PSP una proteína tau enferma, que cuando estaba sana nos ayudaba para la comunicación de las neuronas, y ahora que está enferma, no nada más no nos ayuda, sino se deposita en las neuronas y las mata, ¿no? Se mueren las neuronas. Y entonces, ¿hacia dónde hay que dirigir la terapia? Bueno, pues ahora esperamos que en un futuro vengan algunas terapias que ya se han publicado precisamente sobre la proteína tau enferma. ¿Qué tipo de terapias? Bueno, hay una terapia, por ejemplo, que se propone hoy, que son vacunas anti-tau, por ejemplo. Se han desarrollado ya algunas inmunoterapias que estimulan al sistema inmunológico, a las defensas del cuerpo, para reconocer y eliminar o quitar a esa proteína tau enferma. Otra opción, por ejemplo, son los inhibidores de la agregación de tau. Hay algunos compuestos que lo que buscan, pues no es que el sistema inmunológico vaya y quite la tau enferma, sino evitar que se agregue esa tau enferma. Algunas otras terapias que a mí me parecen estas muy interesantes porque ya las utilizamos para otras enfermedades, que son los famosos anticuerpos monoclonales, que en este caso podríamos llamarlos como anticuerpos monoclonales anti-tau, si pudiera llamarse de esa forma. Y pues estos son, vamos a llamarlo así como, bueno, yo les digo a los pacientes, son defensas que se crean por fuera y se le ponen al paciente. Y entonces esas defensas lo que hacen es reconocer a estas formas patológicas o enfermas de tau y las eliminan. Entonces, bueno, hoy por hoy tenemos estas propuestas. Esperamos que pronto pudiéramos tener ya estas en el mercado aprobadas y listas para el tratamiento con los pacientes. Por ahí ya hay hasta nombres de algunos anticuerpos monoclonales que esperamos que próximamente ya los tengamos. Y no sé si quieras tú agregar algo más sobre lo que viene de tratamiento, Rubén. Claro, estos, sobre todo los monoclonales que ya están en ensayos clínicos, esto es, estudios hechos en seres humanos, que ya se ha probado una mínima toxicidad y que empezamos a tener ya información sobre, específicamente algunos de ellos, sobre la posibilidad de reversión de ciertos síntomas, pues es algo alentador, aunque debemos de ser muy claros. No hay todavía una terapia que esté disponible para poder ser administrada a un paciente en nuestro país o en cualquier otro lugar del mundo. Todas estas terapias están confinadas a centros de investigación, a instituciones, a hospitales, y esperemos que migren en un futuro cercano, ¿no? Obviamente, con toda la esperanza que tenemos a través de la inteligencia artificial en el diseño de estas nuevas moléculas y quizá lo que está de fondo, porque probablemente el acumulamiento de las proteínas como la tau anormal también sea un reflejo de otras cosas que están de fondo y que nos gustaría
tratar. Una pregunta frecuente de nuestros pacientes en el consultorio es: mi papá tiene parálisis supranuclear progresiva, ¿yo tengo riesgo de tener también esta enfermedad? No es fácil responderla, ¿verdad? Pero eso se acerca más a una pregunta genética. Y yo creo, para cerrar esto, ¿es esta una enfermedad genética? ¿Por ahí está el futuro de la enfermedad, ¿sí? Pues sí hay, hoy por hoy, digamos, podríamos dividir la respuesta en dos, me parece bueno. Una, cabe destacar que no se consideraría una enfermedad genética con una herencia definida. Generalmente tendríamos que decirle a los pacientes que la gran mayoría de las parálisis supranucleares progresivas pues van a ser esporádicas, quiero decir, van a ser adquiridas y no sabemos por qué. Sí hay cierta tendencia, por decirlo de esa forma, o cierta predisposición de enfermedades neurodegenerativas a que en la familia pueda haber otro paciente por ahí con esta enfermedad específicamente, alguien con una PSP que pueda, quiero dejarlo muy claro, no heredarlo, pero sí dar cierta predisposición genética a la parálisis supranuclear progresiva en otro miembro de la familia. Por otro lado, también me gustaría comentar, digamos, esta sería la otra parte de la respuesta. Siempre hay genes involucrados, porque la proteína tau, las proteínas se producen por una información genética. O sea, al final hay genes que producen proteínas, por decirlo de esa forma. Entonces, hay terapias, que también esto es importante decirlo. Hoy por hoy hay propuestas, no terapias, propuestas de tratamiento en ese sentido, en el sentido más bien de la genética del paciente, no porque se herede, sino tratar de interferir en la producción de la proteína tau enferma. Quiero decir, por ejemplo, específicamente hay una propuesta de tratamiento, insisto, está en investigación, no es hoy por hoy un tratamiento que se pueda conseguir en ningún lado, pero por ejemplo está la propuesta de los oligonucleótidos antisentido, que hacen o que buscan interferir específicamente en una cadenita, una parte de la cadenita del ARN mensajero, digamos, el cómo se va formando la proteína y el mensajero genético que dice de qué manera se debe formar la proteína, y pues lo que se hace o lo que se busca es que se interfiera, entonces se le diga a los genes: ya no formes proteína tau enferma, por ejemplo. Sí se han hecho estas propuestas, pero insisto, no es una enfermedad genética, no hay una herencia definida como acostumbramos en otras enfermedades, y hay algunas terapias genéticas, podríamos decirlo así, que buscan reducir o evitar la formación de la proteína tau desde los genes del paciente. Y yo creo que aquí cabría destacar, Rubén, y yo creo que a todos nos sucede, que, y que los pacientes se lleven este mensaje también, que si les ofrecen alguna terapia novedosa con células madre, con genes, con cuestiones de este tipo, que desgraciadamente y muchas veces entendemos a los pacientes y a los familiares, el paciente busca por todos lados cómo tratar una enfermedad que hoy por hoy en la medicina formal, digamos de forma seria, pues le decimos a los pacientes: hoy por hoy no hay cómo curar esta enfermedad. Seguramente vendrán algunas terapias y ahí vienen, se están estudiando, pero hoy pues podemos dar mejor calidad de vida, pero no una cura. Entonces van a otros lados y desgraciadamente pueden encontrar algunas personas que les ofrecen terapias que no son las correctas, que no están aprobadas, que no están avaladas y a veces hasta muy onerosas. Entonces cabe destacar, hoy por hoy no hay una terapia que cure la enfermedad. No hay que dejarnos llevar por terapias como las células madre o algunas terapias génicas o genéticas que se ofrecen fuera de la medicina formal. Y en cambio, pues
estos presupuestos, este tiempo, dinero y esfuerzo, le digo yo a los pacientes, pues dirigirlos a una terapia formal, a la rehabilitación, a la terapia por psicología, por psiquiatría, en algunos pacientes por tanatología, y los medicamentos que ofrecemos actualmente, que si bien no curan la enfermedad, pueden mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes y también de la familia. Un buen diagnóstico es un mejor tratamiento y a tiempo. Y sí, este mercado de la esperanza que ha invadido paralelamente a la medicina es por mucho un riesgoso camino que muchos pacientes y sus familias toman en afán de curación. Yo creo que lo dices muy bien, hay que tener cuidado con los ofrecimientos, porque la mayoría de las veces, si bien no va a pasar nada y se va a hacer un gasto innecesario, pero también puede ponerse en riesgo al colocarse células madre en lugares no propios, y hay publicaciones que pueden provocar inclusive problemas de salud serios. El camino también, algunos lo dicen, es no solamente tratar de pulverizar, de no dejar que se acumule, de cambiar el funcionamiento anormal de las proteínas, sino también buscar que ese funcionamiento vuelva a la normalidad, y es una corriente nueva que en estas enfermedades degenerativas algunos defienden. Más allá de dejar que se acumule, es permitir que funcione bien. Entonces tenemos estos dos caminos de investigación que están abriendo terreno y que después de muchos años no teníamos, y ahora vemos con buenos ojos lentamente cómo se van desarrollando. Bien, creo que por hoy agradezco al doctor Yamil Matuk por su compañía, por sus conceptos, por su plática, por su diálogo. Gracias, Yamil, por aquí en Soma permitirnos hablar de esta entidad tan importante, y esperemos que regreses pronto. Muchas gracias, Yamil. Muchas gracias, Rubén. Fue de verdad un honor, es un honor estar participando con este tema y sobre todo estar participando con Soma. Estoy a sus órdenes, aparte que me siento muy orgulloso de ser parte de Soma, y pues muchas gracias de verdad por la invitación, y pues muchos saludos, y ojalá que este podcast sirva para familiares y pacientes y que tengan una información confiable y de primera mano. Gracias a quien nos está escuchando. Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Soma. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en el siguiente podcast de Soma. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página www.soma.org.mx. Hasta la próxima.